Bien, retomamos aquí esta cuestión del capítulo 2 de la indiferencia religiosa a la fe en Cristo. Wittgenstein no pasa del judaísmo al cristianismo, sino de la indiferencia religiosa, cuanto menos, a la fe en Cristo. Y para ella el bautismo no significa una ruptura con la religión familiar que ella no practica ya desde hace mucho tiempo, y el cristianismo no sustituye como si fuera una elección mejor al judaísmo. Como dice Santa Teresa del Niño Jesús, Edith Stein puede decir: yo elijo todo, bajo la luz transformadora de la cruz. Y ella va a descubrir muy pronto la significación misteriosa de su identidad judía, a la que la lleva su teshuvá. Teshuvá es la palabra hebrea para la conversión, para hacerla experimentar de la forma más infinita el necesario diálogo entre las dos tradiciones, a primera vista antagónicas. La relación entre el judaísmo y el cristianismo ha sufrido montones de tergiversaciones. Yo tengo para mí que un hombre como Franz Rosenzweig, que estuvo tentado para pasarse al protestantismo, que era en la política cultural universitaria lo más fuerte e importante, más que el catolicismo en ese periodo, y él, con una gran valentía, decide permanecer fiel al judaísmo. Y sus amigos y primos, que tenían charlas muy profundas, entre ellos en esos momentos de crisis espiritual y transformación, decían: ¿qué haces vos metido en esa galera de volver al judaísmo? Y él tenía una interpretación de lo que es el judaísmo y el cristianismo que a mí se me antoja como una de las más lindas que hay para hacer justicia a la confraternización de los cristianos como hermanos menores, de los judíos como hermanos mayores. Y él usa una metáfora que suena platónica, que el único Dios, y separa a Alá, el único Dios, Yahvé, y el Dios de Jesucristo. Ahí está entrando Cholita. El único Dios que es Yahvé y el Dios expresado en el Nuevo Testamento, es como que el pueblo hebreo debe ser fiel inclaudicablemente a la Torá. Es el núcleo del sol. Y el cristianismo, de ese único Dios que une a judíos y cristianos, son los rayos del sol para expandirse en todo el mundo. Ahora, la actualidad que tiene eso, cuando uno ve lo que está pasando con Irán, Estados Unidos y el Estado de Israel, es maravillosamente espeluznante. Lo traduzcamos en términos políticos de comienzos del siglo XX, que dice Rosenzweig: si esto es así, la inclaudicable fidelidad del pueblo hebreo a la Torá
y la imprescriptible difusión evangélica del cristianismo, ¿qué relación tiene que tener con el ordenamiento político? Venimos viendo que el ordenamiento jurídico y político, desde el año 800 con Carlomagno hasta el año 1918, que es el último año de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, es ese cuerpo del Sacro Imperio Romano Germánico. La última batalla de ese Sacro Imperio es la Gran Guerra, es la guerra hegeliana, en que los pueblos del medio de Europa están disputando quién lleva la antorcha de la libertad, de la razón, del autodominio, etc. Y dice una cosa tan sagaz, Rosenzweig, que Hola. uno tiene que transitar por una senda estrecha y Sí, evitar caer en los ahí dos hay abismos, y bueno, el, son las cápsulas el esas. abismo del asimilacionismo y el abismo del sionismo. Yo me tomé 3 cafés. El Sí, estaba sionismo, mejor, ¿no? El otro tiene gusto a podrido, no sé a qué, porque estaba todo el, orinado, ¿no? el sionismo lo inventa Theodor Herzl, y estamos hablando de fines del siglo XIX, comienzos del XX, y el sionismo está en las entrañas de esa teocracia genocida que es hoy el Estado de Israel, y el sanguango de Trump haciendo el juego también. O sea, no es que los teócratas y dictadores están en Irán solamente, están también en Estados Unidos y están en Israel. Y Rosenzweig lo que está planteando es que uno tiene que apartarse de caer en el abismo del asimilacionismo y en el abismo del sionismo. Y el asimilacionismo es algo a lo que los cristianos católicos empujamos al pueblo de Israel. Porque San Agustín tenía expresiones bastante antisemitas también. Y el ordenamiento jurídico y político durante toda la Edad Media, lo que se llama el agustinismo político, se nos hablaba de la espada espiritual y de la espada temporal. Y a los judíos no les quedaba otro remedio que a donde fueres, haz lo que vieres. No nos enseñan historia, no nos enseña qué ha pasado en el surgimiento de las naciones en Europa. El surgimiento de las naciones en Europa tiene que ver con la Guerra de los 30 años, que va de 1618 a 1648. Y ya ahí está en plena disputa el, el enfrentamiento entre protestantes y católicos. Entonces, la solución salomónica, que es la paz de Westfalia, que es el origen del ramillete de naciones en la modernidad del Occidente, por supuesto, no hablemos del Oriente, porque en el Oriente no existe nada de eso, no existe el derecho romano, no existe el ordenamiento teológico cristiano. Esa paz de Westfalia tiene una expresión latina, cuius regius eius religio, que cada súbdito de un reinado, de un ducado, de un condado, tiene que seguir la fe del príncipe, del rey, del emperador, del conde o del duque. Y eso aparentemente resuelve la cuestión. Nada de aparentemente resuelve nada. Porque las guerras son todas guerras religiosas. Y son todas guerras en las que se enfrentan teócratas de un lado y teócratas de otro lado. Y el dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios está en el desván de los trastos y los trapos viejos. La fusión y la confusión de teología y de política
lleva a expresiones deleznables. Y hablemos un poquito del Concilio Vaticano II. Me he formado en mi adolescencia y juventud en la admiración del Concilio Vaticano II. Los más tradicionalistas, hablando de la misa en latín y todo eso, le tiran cascotes al Vaticano II. Y grandes papas, y estoy mencionando a Juan XXIII, a Pablo VI, a Juan Pablo II, a Juan Pablo I, todos, a Benedicto XVI, todos se han considerado herederos del Vaticano II. Pero los que tenemos más de 60 años aquí, yo tengo bastante más, hemos vivido lo que ha significado los años 60. Y en los años 60 había una turbamulta en el mundo que no era solo Juan XXIII, John F. Kennedy, Martin Luther King, los Beatles, etcétera, sino que era también una batalla que se libraba por el marxismo cultural. Si uno toma el año 68, cuando el pueblo unido jamás será vencido, obreros y estudiantes en París, el ideólogo de eso se llama Herbert Marcuse, que como buen judío alemán, que entre paréntesis además era discípulo de Heidegger, se muda como toda la escuela de Frankfurt y Hannah Arendt a Estados Unidos y se va a vivir a la costa californiana en La Joya. Y la concepción esa, política, se va insuflando también en la vida religiosa y causando estragos. Estas son opiniones personales, ustedes tienen su vivencia, su experiencia y las podemos charlar tranquilamente y gustosamente. Pero uno podría decir, con riesgo de equivocarse, por supuesto, de que el Vaticano II, que no era un concilio dogmático que declaraba anatema algunas cosas y proclamaba como verdaderas otras, era un concilio ecuménico pastoral y que puede haber cometido errores pastorales. Lo digo con temor y temblor porque yo he vivido toda mi vida amando al Vaticano II y lo sigo amando, pero bueno, uno no cumple 72 años al cohete y puede revisar las cosas, estar abierto a dialogar sobre esas cosas, porque las figuras egregias de un Juan XXIII o de un Pablo VI, que es el que cierra el concilio, y le da las conclusiones del concilio para que las reciba Jacques Maritain, a quien considera también su maestro. Pablo VI tiene una frase que los tradicionalistas y ultramontanos católicos la pandean, que por las grietas de la iglesia se inficionó, se infiltró el humo de Satanás. Pablo VI, un tipo de una mente brillante, también un intelectual de nota. Y Juan Pablo II, mucho más conservador que Pablo VI y que Juan XXIII, salió a defender también al Concilio Vaticano II. Y Benedicto XVI también, cada uno a su modo. Benedicto XVI decía que no hay que verlo como una ruptura con la tradición al concilio, sino como una continuidad. Bien, más allá de esas sutilezas de discusiones teológicas y eclesiológicas, uno tiene que ver que Edith Stein no vivió eso. ¿Cuándo se empieza a fusionar, para bien o para mal, mucho más para mal que para bien, la iglesia con la política, con el emperador Constantino?
el constantinismo es una vertiente de la eclesialidad. ¿Y por qué se hace cristiano? No solo porque la mamá era cristiana, sino por un cálculo político se hace cristiano Constantino. Él ve que esta secta judía, que es el cristianismo, tenía un creciente ascenso sobre la población del imperio. Y el constantinismo duró y duró y duró hasta el Concilio Vaticano II. Y ahí empieza el desmontaje del constantinismo con la teología de la liberación, con la escuela de Frankfurt y todas esas corrientes filosóficas, teológicas y políticas que van cascoteando a la Iglesia Católica por su primacía de lo espiritual sobre lo temporal, con el escándalo pecaminoso de los papas que eran promiscuos, corruptos, etcétera, desde el Renacimiento hasta no hace mucho. Hay que seguir leyendo la historia de la Iglesia y seguir rezando por la Iglesia para que encontremos un equilibrio entre las cosas que debemos hacer por el mundo y para el mundo sin ser del mundo. Eso está maravillosamente defendido a comienzos del siglo XX por Chesterton. La Iglesia nunca se tiene que fusionar con el mundo, se tiene que desmundanizar. Y en Juan Pablo II, en su asociación con los legionarios de Cristo, que eran corruptos y qué sé yo, y con el Opus Dei, son versiones que le han hecho poca gracia a la salud de la Iglesia. Yo estoy diciendo cosas que supongo que ustedes pueden no compartir, muy bien no compartir, así que me interrumpen cuando quieran, si quieren añadir algo para criticar o lo que fuese. Ahora, Edith Stein vivió una época en la que, fíjense, ¿por qué es tan importante conocer la historia? Entre las dos guerras mundiales, el periodo de entreguerras, son los locos años 20, la política en Alemania tenía tres focos: la ultraderecha, la ultraizquierda y el corazón de la República de Weimar, que era el centro. Ahora, uno no podía estar defendiendo ni la ultraderecha ni la ultraizquierda. Los protestantes sí. Cuando empieza a aletear don Adolfo Hitler, Edith Stein le manda una carta al Papa porque está aterrorizada de cómo está siendo perseguido el pueblo judío. Y el Papa, estoy hablando de Pío XII, Pío XI es otro capítulo que no nos vamos a meter ahora. Pío XII es un papa muy mal estudiado y muy mal comprendido, porque él salvó a montones de judíos, pero era una mente brillante, diplomática, como jurista y canonista católico, para no hacer nada que pudiese afectar a la persecución no solo de los judíos, sino de los cristianos. En cambio, los protestantes, vamos a la paz de Westfalia, eran tipos que estaban transando sin ningún tapujo con el régimen nazi. Y esa tranza con el régimen nazi, no es que todos fuesen así. Hay un protestante que es maravilloso que se llama Dietrich Bonhoeffer, que luchó en la resistencia contra el nazismo. Y están los hermanos Scholl. Dentro de poco vamos a pasar la película sobre los hermanos Scholl en el Cine Club.
que también eran los foquitos de resistencia. Pero los católicos tenían más resistencia que los protestantes, nazismo. Y que esa es la cuestión clave aquí. Cuando uno ve las infamias que hace Irán y las infamias con las que contesta Israel y Estados Unidos, es como Guatemala y Guatepeor. Ninguno de los dos bandos, o Rusia con Putin a la cabeza y Ucrania con Zelensky, que es un soldadito de Trump ahora. O sea, no hay cuestión política que sea inocua para el mensaje del Evangelio. O defendemos el bien común o estamos defendiendo alguna colusión entre partidos políticos, estructuras legales y dictaduras. Y no es para decir, me gusta más la dictadura de este que la dictadura del otro, que Maduro es un cretino, que los ayatolas son cretinos, y Trump qué es, y Macron qué es, y la Meloni qué es, y Sánchez en España qué es. ¿Cuál es bueno ahí? Son grados de peoridad, dicho mal y pronto. Edith Stein toma partido y ella ya está en el Carmelo. Y es notable ver cómo la vida transcurre detrás de los muros de un convento en el compromiso político que implica la vida religiosa y espiritual. Edith Stein tenía el proyecto de venir hacia América Latina, se le frustró y entonces fue de Carmelo en Carmelo dentro de Alemania y después terminó en el Carmelo en Suiza, huyendo de los nazis y del Carmelo de Suiza la van a buscar a ella junto con su hermana Rosa. Yo les mando una fotito ahí sobre el curso de una bella pintura que está ambientada en Auschwitz y está Edith Stein en primer plano y al costadito cerca su hermana Rosa. Y cuando vienen los nazis, ella está escribiendo la ciencia de la cruz y le dice, la agarra de la mano a su hermana, ven Rosa, tenemos que ir a sufrir la suerte de nuestro pueblo, el pueblo judío. Y ella no es una mártir del cristianismo, es una mártir en todo caso del judía católica, porque no es una mártir judía tampoco, muere por ser judía, pero es católica carmelita también. Bien, vamos a ir terminando, vamos a dejar un ratito para hablar. Dice una amiga de ella que Edith jamás se alejaba de la familia y como era capaz de una abnegación sin límites, nunca negó nada a sus hermanos y hermanas. Era la enfermera más abnegada, era la mujer de su casa más cabal, la sonrisa que prodigaba a los niños de pecho nacidos en la casa durante su primer año de estudios universitarios en Breslau y de los que ella se ocupaba, esa sonrisa venía de otro mundo. Desde el principio fue un camino difícil que ella emprendió, lleno de sufrimiento, que ella infligía a una madre amada con ternura, pero también de la dicha de poder entrar en lo que era lo esencial de su vida. Y el dolor materno es para Edith una dura prueba. Ella se esfuerza en atenuar, redoblando la ternura y las atenciones, sigue acompañando a su madre a la sinagoga, donde ésta, que discretamente observa a su hija, ve cómo recita los salmos con su breviario romano, con un fervor que la llena de admiración. La experiencia de conversión ha hecho que Edith vuelva a meditar los textos bíblicos que acunaron su infancia. De hecho, siempre se alimentará con entusiasmo de la palabra de Dios. Y dice Edith, qué tesoro tan inconmensurable es la Sagrada Escritura. Y la señora Stein no trata nunca de reprender a Edith,
No obstante, cuando el rabino salmodia el Shema Israel, escucha Israel, Yahvé, nuestro Dios, es el único Señor, como dice el Deuteronomio, no puede evitar estrechar el brazo de su hija y decirle al oído, escucha, hija mía, nuestro Dios es el único. Bueno, damos por concluido ahora y charlemos, porque les he tirado un montón de granadas ahí, que no sé qué es lo que opinan de las granadas que les he tirado sobre el tema de la iglesia. Si no tienen preguntas, comentarios sobre eso. Después vamos a la parte más intelectual, vamos a ir la semana que viene, el dominio de la inteligencia y el camino de la verdad. No le han quedado preguntas, ni comentarios, ni críticas. Todo está claro como agua de pantano. ¿Qué opinión tienen ustedes de la iglesia católica, apostólica, romana? ¿Qué estamos haciendo nosotros en la iglesia? ¿Y qué está haciendo la iglesia con nosotros? Ustedes saben, hay estudios sociológicos que muestran que esa tormenta de los años 60 ha hecho disminuir abruptamente las vocaciones en el seminario, la práctica religiosa de escuchar misa los domingos. Ahora estamos en una vida, en un tembladeral de adelgazamiento de nuestra fe. Estamos con tanta asimilación a los oropeles mundanos, estamos perdiendo la sustancia de la fe. Y eso, por supuesto que no es bueno. Comparto, Lalo, creo que el apetito de trascendencia no está como en otras épocas, no hay reflexión, hay mucho, comamos y bebamos que mañana moriremos, o sea, eh, no hay un planteo más allá, no hay una idea de un Dios o de un mundo futuro. Eso es lo que puedo ver en los jóvenes, preocupación por estar mejor, hay mucho materialismo, eh, llegar a metas profesionales, metas materiales. Veo en gente de la tercera edad vivir para viajar sin más preocupaciones, como que eso sería, y que me parece que todo va en la misma línea, ¿no? En materialismo, falta de reflexión sobre la trascendencia del hombre y un poco negación de la existencia de Dios con esa conducta. Totalmente. Nos hagamos un examen de conciencia. ¿Cómo están viviendo nuestros hijos, los que tenemos hijos? Yo he sido profesor del colegio a donde han ido mis hijos y les hacía todos los años un test sobre cuál era el ideal de vida que tenían, se nos va a acabar el tiempo, y un test sobre el viaje a Bariloche. Y es notable, pero el viaje a Bariloche es el viaje a la capital de la imbecilidad de la Argentina. Y mientras, y no estoy haciendo apología de los italianos, los coreanos, los yanquis o los franceses o los alemanes, pero cuando los alumnos del último curso, también de Brasil, también de Chile, también de Uruguay, están preparándose para el tránsito a la universidad, están preocupadísimos por ver si van a estar cualificados para entrar en la universidad. Los japoneses, que son los más exagerados, si de 10 entra uno a la universidad, los otros 9 pueden llegar hasta el suicidio si no entran. Y nosotros estamos pensando de que
hacer un viaje de estudio en que no estudian nada, se emborrachan, transan. Eso es lo que van a hacer en Bariloche. Y nuestros hijos no tienen como lo tiene Edith Stein, una preocupación por ser santos. La santidad no es un ideal de vida. Y yo creo que algo anda mal en nuestras vidas para que no logremos contagiar la vocación de esa sed de infinito y de trascendencia y de santidad. Estamos viviendo un mundo, a ver, ustedes habrán sentido, supongo, porque las redes sociales nos bombardean, de esas 150, 175 niñas que han sido asesinadas por un arma arrojada por los norteamericanos. Cuando uno escucha eso, a mí me salen los insultos para la criminalidad que tienen los yanquis. Pero después, ¿qué hace Trump? Trump dice, no, esa bomba la han tirado los iraníes. Ya los propios militares norteamericanos han detectado que el misil Tomahawk que ha caído ahí era de los norteamericanos. Ya había unos cuantos más, pero los que estaban en la batalla eran norteamericanos. Ahora, ¿quién ha sido el culpable de eso? Volvamos a la encarnación y a la cruz. La inteligencia artificial. No han querido matar a esas chicas, los yanquis, sino que han entregado las decisiones de dónde tirar las bombas a la inteligencia artificial. O sea, si hay un símbolo, o mejor dicho, un diablo de cómo anda de mal el mundo, es que entregamos las decisiones letales a una máquina. Después pueden arrepentirse de que lo hayan hecho. Ese es el hecho concreto. En vez de una sabiduría encarnada, realista, de sentido común, de compasión y de amor por el prójimo, estamos análogo a lo que decíamos cuando hablaba con la pregunta de Federico respecto de la emocionalidad y la empatía. ¿Dónde está la empatía que puede tener un algoritmo? No existe la empatía. Empatía, simpatía, compasión o endopatía es un atributo de los seres que somos espíritus encarnados, llamados al seguimiento de Cristo, que es el seguimiento de la cruz. No sé, no es cuestión de desesperar, pero sí es cuestión de seguir remando, aunque sea en dulce de leche. Yo no sé si esto está grabado o no, espero que sí. Bueno, no sé si tienen otra pregunta, si no, lo dejamos aquí hasta la semana que viene. Díganme si esta hora y este día les conviene o que les conviene otro. Yo no tengo problema de adaptarme a lo que me pidan. ¿Está bien este día del viernes a las 18:30 o prefieren otro día, otra hora? Estaba bueno el jueves, el viernes a veces suele haber Bueno, algún compromiso, alguna salida. Por lo ahí pongo es el mejor el jueves. jueves, Lo pongo el jueves a las pero 18:30. ¿Está bien? Está bien. bien. No tengo problema. Cholita, ¿a vos te viene bien el jueves? Está muteada, Cholita. Sí. Cholita, conecta el micrófono y contesta si te viene bien el jueves a las Sí, 'Ahí está. 18:30. sí, sí, ahora Sí, sí. sí, sí. Bueno, sí, es mejor el jueves porque viernes y sábado hay siempre gente en la casa, Claro. compromisos, Lo etcétera. dejamos el jueves. ¿Y Bueno, vos, buenísimo. Vanina, también? Sí, está bien, Bueno, está bien. la semana que viene yo voy a empezar el Cine Club, la linterna mágica de nuevo. Creo que tienen que dar el visto bueno, pero no va a ser el jueves. Lo voy a poner el martes o el miércoles. Así que nos vemos entonces el jueves, Dios mediante, a las 18:30.
Buenísimo. Bueno, Chao. chao. A todos. Chao. Chao.